Bueno, como suele pasar en estos días de campaña electoral, recibimos a los candidatos de todos los partidos políticos. El pluralismo se hace presente siempre aquí en el canal de la ciudad. Y hoy nos toca recibir a Luis Zamora, candidato a diputado de la Nación por Autodeterminación y Libertad. Luis, qué gusto tenerte en el programa, ¿eh? Muchas gracias. Sos uno de los clásicos de la política argentina. Realmente desde el 83 para acá te hemos visto participar activamente de todas las campañas políticas. Has estado en el MAS, ahora tenés tu propia agrupación política y participás con distintos éxitos de la contienda electoral. Pero uno te ve como que no sos el político tradicional que hace campaña del modo tradicional. Preferís caminar, hablar con la gente, ir un poco a los medios de comunicación. Yo te decía el otro día en la radio, es como una cuestión contracultural lo que proponés desde el punto de vista de campaña política. Creemos que contracultural es sobre todo los planteos, ¿no? No nos referimos tanto a los anticapitalistas y socialistas, que en ese sentido, por supuesto, bueno, son antisistema, obviamente, pero sobre todo nuestro planteo de sacar a la dirigencia política, a la dirigencia empresarial, a la judicial. Un sociólogo decía, los que mandan, sacar a los que nos mandan, precisamente para desafiarnos como pueblo a mandar, a ser un pueblo que ejerce lo que es poder del pueblo, la democracia, gobierno del pueblo, no de dirigentes. Nadie cree que nosotros dirigimos al presidente, a la expresidenta, nadie cree que dirigimos a Trump, a Biden o a quien sea. Nos dirigen. Nos consultan cada 2 años y nos hacen creer que votamos. Si Argentina, el pueblo de este país, van a hablar de los pueblos del mundo, que es un desafío global, no se saca de encima a los que nos dirigen y construye como un desafío fundacional, una forma de organización de la sociedad, número 4. donde el que está en la función es indirigido. Lo ponemos para que haga lo que el pueblo le dice, no lo ponemos para que nos dirija. Y en ese sentido es que sí, claramente es contracultural porque nos forman desde chicos a que necesitamos dirigentes. Ahí te van a solucionar un problema del audio, Luis. Sí, de audio. Déjame decirte algo. Respecto a lo que vos nos estás proponiendo, ¿no? Respecto a que correr a la dirigencia y que el pueblo se haga cargo de la situación. En los 90, por ahí yo te entrevistaba y decías lo mismo. Digamos, sin embargo, no es la misma dirigencia la de ahora que la de los años 90, la de los años 80, la de los 2000. Van cambiando los dirigentes, las camadas se van corriendo, se van jubilando de baja vegetativa, como en toda actividad. Pero los que vienen, los nuevos, que vienen con promesas, pues yo recuerdo en la crisis del 2001, que después del que se vayan todos, parecía que venía una nueva etapa de la política nacional y terminaban haciendo lo mismo o peor de lo que estaba antes. Es decir, también hay un problema cultural en nosotros de no lograr eso. O sea, cambiamos la dirigencia mala por otra dirigencia mala, en definitiva. Sí, claramente, porque la concepción en la que nos educan es que tenemos que buscar dirigentes. Los pueblos no se pueden dirigir a sí mismos. Tenemos que seguir como un rebaño a un pastor que nos va guiando el camino, porque los rebaños claramente no pueden guiarse por sí mismos. Pero los pueblos no somos rebaño. Tenemos una formación cultural, pero justamente esa es la pelea contracultural. Sin tomar la dictadura, que por supuesto fue nefasta y siniestra en el país que dejó, en el año 83, estos fueron debates que tuvimos en ese momento, Argentina tenía un 4% de pobres, el salario era el doble de lo que es hoy. La deuda externa era de 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares de la deuda externa. La fuga de capitales era parecida a la deuda, porque era la otra cara, 45.000 millones de dólares. Bueno, han pasado 40 años, 45 años. Hoy tenemos 320.000 millones de dólares de deuda externa, y no porque no la pagamos en estos 40 años. Se pagó y sin embargo de 40.000 se puede... La pobreza es del 40 y pico %. El salario es la mitad. Yo siempre les comento a todos los que están trabajando acá, si sus padres trabajaran las mismas horas en el mismo oficio que ellos o ellas, ganaban el doble. Hoy nos robaron la mitad del salario en 40 años. Los empresarios que dicen, y bueno, pues hay que quitar la indemnización, hay que hacer una reforma laboral, la flexibilizar un poco para dar trabajo, pues si no, no va a haber inversiones. Nos robaron la mitad del salario y las inversiones son cada vez menos, se las llevan afuera. Hay 400.000 millones de dólares fugados. Es decir, el pueblo labura, produce riqueza y se la llevan afuera. ¿Por qué pasa eso? Por la dirigencia política.
Los gobiernos lo han permitido, lo han promovido en muchos casos, en otros lo han tolerado, lo avalan, se fugan miles y miles de dólares al exterior, pero, de millones de dólares, pero como no hay dólares... ¿En otros países pasa lo mismo? ¿En Argentina esta es uno de escala? los- no, sí, la desigualdad en el mundo, porque la pobreza se extiende, pero la riqueza Pero, también. el modelo que permite... Sí, Argentina es uno de los países más afectados por la falta de dólares. Eso explica mucho del proceso inflacionario que tiene Argentina, que no tienen otros países, los tiene en otra dimensión. Eso explica también las crisis más cíclicas que las de otros países, o parecía a algunos, pero no a la mayoría. Bueno, Argentina es un país donde claramente ingresan menos dólares de los que salen. Y eso en ningún negocio de nada puede funcionar. Bueno, la dirigencia política ha ido cambiando, pero en la defensa de los intereses del poder económico, de ese 4 o 5%, que se apropia de la riqueza que no construye, que la produce el laburante y se la llevan afuera, ha sido defendido por cada uno de los gobiernos que ha ido pasando por el poder. Entonces, uno puede seguir sacando un dirigente y poniendo otro, y entonces saca a este y pone al otro, lo que vimos con Macri y ahora Alberto Fernández, y así han sido las últimas décadas. ¿Seguimos por ese camino? ¿O decimos basta? Pero basta? ahora hay un candidato que por lo menos de acuerdo a las PASO, irrumpió en la política con un partido nuevo. Por supuesto están las antípodas, creo, de lo que pensás vos, Luis, pero también cree que hay que terminar con la casta política, por ejemplo, ¿no? Que es Javier Milei. Pero no dicen lo mismo. No, claramente. Primero porque nosotros nos decimos la casta política, decimos la casta política y el poder empresarial, y la complicidad de la dirigencia sindical, y la justicia, los jueces. Yo creo que ahí ese es el tema también, el tema de la justicia es fundamental. Bueno, porque todo habla de una decadencia y descomposición de un régimen, no de un dirigente, o de uno, o de dos, o de tres. Este personaje al cual aludiste recién, Milei, los partidos se están desprestigiando, los partidos en los cuales se identificaba la mayoría del pueblo. Se identificaba, que no es lo mismo que votar, se identificaba. Quiere decir que un peronista no miraba tanto el candidato cuál era peronista, votaba el peronismo. No pasaba lo mismo con el radicalismo porque nunca fue un partido de mucho arraigo, pero el que era radical tampoco se preocupaba por el candidato. Eso se terminó ya hace muchos años en Argentina. Se ha ido terminando, y ahora ya no es alguien que dice, yo soy peronista, a mí no me importa quién me ponen. No, mira al gobierno. El gobierno, su situación económica es mala, no lo vota. Es más o menos, tiene expectativa, lo vota de nuevo. No le gusta, cambia. Fíjese lo que pasó en Las PASO, un fenómeno nuevo, eso no había pasado. En Las PASO hubo un sector bastante importante, un 10% de los votos que tenía al Frente de Todos, que no volvió a votarlo, claramente, ¿no? Son los votos que perdió del 2019 ahora. Pero lo normal era la alternancia. Bueno, votaba a otro para que subiera. Pero el Juntos o Cambiemos o Juntos por el Cambio, cualquiera sea la denominación que tiene, no aumentó los votos. Quiere decir que ese sector, ¿qué hizo? Se abstuvo de votar a los dos. Mayoritariamente no fue a votar. No fue a votar directamente. Otro sector votó en blanco. 1.400.000 votaron en blanco, impugnó. 5% de todo el país Sí, en Las PASO, grande. es alto. Y un sectorcito empezó a buscar embrionariamente una alternativa a quién votar. Un sector votó a esas posiciones reaccionarias y violentas que propone este sujeto, y otro sector buscó un polo más democrático. Hay una tendencia embrionaria a la polarización, ni a la derechización ni a la izquierdización, a los dos polos, muy minoritaria todavía. La elección del FIT en todo el país indica una búsqueda, ahí subió un poquito. Nosotros que pasamos la PASO sin publicidad, sin nada, que es lo que vos hacías referencia, indica también eso, que bueno, hay sectorcito que busca para ese lado. Bueno, eso se va a ir acentuando seguramente. Seguramente es un proceso mundial, no es una... Claro. Lo cual, y tampoco es definitivo. Hubo un sector en Brasil que votó a Bolsonaro, se fue para un polo, pero fíjense, hoy Lula le lleva 20 puntos en las encuestas para las elecciones del año que viene. Quiere decir que hay una búsqueda para allá y para acá. Los movimientos en el mundo, especialmente de las mujeres, el de las mujeres es un empoderamiento democrático, porque es contra la opresión patriarcal, es decir,
si hay algo democrático es eso, no está encabezado por los Milei o los expertos del mundo. No, pero Luis, no te quepa la menor duda que los reclamos, los movimientos del colectivo verde, por ejemplo, lo que se vivió acá en la Argentina, debe ser el cambio social y cultural más importante que vivió este país en muchos años. Sí, seguramente la rebelión La más rebelión, importante. claro. Sí, sí, sí. A ver, Leandro Y tiene bien una pregunta para democrática, vos. pues Sí, bien. muy No democrática. es guiada ni por dirigente, ni por dirigente. Eso, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, exactamente. Leandro. Luis, hace minutos terminó una reunión del gobierno con los laboratorios para discutir el congelamiento de precios. ¿Usted cree que ese tipo de medidas es útil para contener la inflación? No, claramente la inflación tiene causas mucho más profundas. Aludí a una, la más importante en Argentina, de la restricción externa, la falta de dólares, que hace que haya tendencias especulativas todo el tiempo, cambiarias, y eso produce que los formadores de precios, una economía muy concentrada, la de Argentina, empiezan a trasladar a precios lo que ya predicen que va a subir el dólar. Si sube, hay devaluaciones, claramente, entonces pega un salto. Después viene el reclamo salarial para no quedarse atrás, le reclama al patrón. Los empleadores, ¿qué hacen? Si la lucha es fuerte, conceden los aumentos, pero lo trasladan a precios. Es decir, es una... Y después hay emisión monetaria, hay otros elementos, los precios internacionales. Cualquier que exporta acá alimentos a China, por ejemplo, quiere ganar lo mismo con el salario, aumentando el precio acá, de lo que exporta a China, es evidente, o a Europa. O sea, es una economía extranjerizada, concentrada, en manos de pocos. Y la dirigencia política continúa alegremente con eso. Ahora saca el congelamiento que de los laboratorios, comentario al pasar, no fue impuesto como el de los alimentos. No. Los laboratorios... No fue impuesto por resolución. Como, No, claro. no, se buscó un consenso, Sí, un consenso. y aparentemente llegaron a un consenso hoy a la noche, hoy a la tarde, no sé, con los laboratorios. Todo ¿Por qué conjuntural. cree usted que llegaron a un Porque consenso? los laboratorios financian las campañas de los partidos grandes. Ponen plata en todos lados. A Macri lo financiaron, a también. Eso es tradicional. Dicen que tiene una relación, un grupo de laboratorio muy Sí. fuerte con Juan Mansur, el Bueno, jefe de Mansur, gabinete. Ginés González García, la Bisotti provienen de ese sector, estrechos vínculos con los laboratorios. Bueno, pero digamos, otros lo tienen con otros sectores, claro. o con los agronegocios, Sí, claro, con seguro. las petroleras, bueno, en fin. Porque acá la búsqueda, la dirigencia argentina no tiene proyecto de país de nada. Si usted, por eso tiene tanta dificultad para dialogar con los jóvenes, porque más que ninguno, los sectores juveniles miran más el futuro que el resto de la población más adulta. Cuando un joven empieza a pensar por dónde, por cómo termina la secundaria, si tuvo la suerte de hacerla y el esfuerzo de hacerla, mira el futuro y para eso encaja y dice, piensa 5, 10, 15 años, ¿qué, por dónde? Y lo quiere vincular con las propuestas de la dirigencia política. Se encuentra que ahí hay una contradicción. El dirigente político le habla del 14 de noviembre y no sabe si el 15 de noviembre qué va a hacer, si va a devaluar, si no va a devaluar, se van a matar entre ellos todos los que están en el gobierno, los que están en la oposición, si van a pelear por la reta el 2023, están en otro interés. Entonces, claro, la mayoría de la juventud piensa ¿cómo encajo mi proyecto en este? Claro. Y podrán hacer TikTok, y podrán hablar de garchar, y podrán hablar de... Pero el problema no le resuelve de qué perspectiva ve el país Vos cambiaste, en la ¿no? juventud. En casi 40 años de democracia, actividad, porque también tuviste una actividad destacada durante la dictadura militar en defensa de los derechos humanos, pero cuando te dedicaste a la política activa, a la política partidaria, por decirlo de alguna manera, ¿cambiaste también tu forma de pensar? ¿El mundo te hizo cambiar? ¿Pensaste? ¿Seguís siendo de izquierda? ¿Te identificás como una persona de izquierda? Sí, completamente. Sí. El capitalismo está depredando el planeta, está basado en explotar, superexplotar. El 1% de la población mundial, los más ricos, se apropian del 50% de la riqueza que se produce en el mundo. Sí. Y el 50% más pobre, 4.000 millones de habitantes, se apropian del 1% de la riqueza. Es decir, y eso, si uno ve año a año, las estadísticas van acentuando esa desigualdad cada vez más. Es brutal. Las Naciones Unidas, que es una cueva de los gobiernos del mundo, que son los responsables del desastre que hacen en el planeta, está diciendo que ya no hay tiempo. Está dando datos que son datos de los científicos que indican que hay en poco tiempo ya no va a haber retorno, posibilidades de retorno. Y posiblemente ya no se hablen de años o de décadas, sino de meses, en cuanto al daño que se produce al planeta imposible de revertir. Bueno, ¿seguimos en manos de estos dirigentes?
Si estamos yendo a un abismo, lo tenemos ahí. Corremos a los dirigentes, a los que nos han dirigido y a los que nos hacen creer que no podemos vivir sin ellos, porque alguno de ellos tenemos que elegir. Y si los corremos y nos desafiamos, o seguimos con Alberdi, de 1853, no tenemos derecho a organizar la sociedad de otra forma, ver cómo democráticamente funcionamos poniendo funcionarios que ejecuten, no que nos manden, que nos dirijan. Si no estamos convencidos, lo sacamos. ¿Podemos revocar un mandato? Uno no puede revocar el poder que da para alquilar y no puede revocar el poder de un presidente. Pero vos señalás, ahora Antonella tiene una pregunta para vos, pero vos lo que estás planteando es cambiar este modelo de democracia representativa por un modelo de democracia representativa, pero más directa. Directa. Una democracia directa. Es decir, si lo hubiéramos podido sacar a Macri al año, en 2016, a fin de año, había hablado de que júguenme por si termino con la pobreza. Pobreza cero, dijo. Bueno, al año la pobreza venía aumentando, o sea que ya nos damos cuenta lo que iba a pasar en el 2019. Y ¿sigue o no sigue? Y el pueblo dice, correte, bueno, eso es imprescindible. Pero para hacer eso tenés que reformar la Constitución. Bueno, por eso hay que organizarse de otra forma. ¿Por qué no? Por eso dije lo de Alberdi. Claro. En 1853 no había una Constitución, la hicieron. Sí. La hizo una élite además, porque la hicieron 30. Bueno, nosotros no podemos organizar, ver cómo nos están matando con el salario, con la desocupación, con la pobreza. Son millones los que se expulsan fuera a la marginalidad. La cantidad de pibes y pibas que se crían sin tener acceso a la estructura de la sociedad. Ahora volvemos a ese tema y sobre todo el de la juventud, pero Anto tiene una pregunta para vos. Luis, volviendo a esto que decía del voto joven, para usted, ¿por qué cree que sucedió que los libertarios lograron captar una gran parte de los jóvenes y por qué sucedió esto? Bueno, no diría una gran parte, pero no lo subestimo. Entiendo la pregunta porque, bueno, son varias decenas o centenares de miles. No sé, tuvo 200 y pico mil votos en Capital, sí. ¿no? Hay millones de jóvenes en todo el país. Como así también se dice que se los quitó gran parte de los votos a la izquierda. No, yo creo que hubo ahí, eso creo que no, eso hubo, se lo quitaron al justicialismo y al Cambiemos. El FIT hizo probablemente más a Cambiemos que al justicialismo. Una elección más o menos similar a la que venía haciendo, ¿no? Sí, por eso, y nosotros tampoco, no, el FIT hizo un poquito más alta. Un poquito más alta, claro. Sí, un poco más alta. Embrionariamente, es decir, muestra una tendencia, pero ningún salto de calidad, como tampoco el del otro sector, este sector así. Pensemos que son las ideas de Cavallo, las ideas de Martínez de Oz, la idea de Milei. Ahora ya ni siquiera es contra la casta política, ustedes saben. Milei lo dice, dice el mejor ministro, me lo dijo a mí, en una entrevista de radio, el mejor ministro de Economía de toda la historia es Domingo Cavallo. Por eso digo, no dice nada nuevo, de la defensa, defender las ideas de Cavallo ya implementadas, bueno, en fin, el liberalismo ese de ellos, ¿no? ¿Sabe? ¿Qué es? Privatizar, favorecer a los grupos económicos, concentrar la riqueza. Si pueden hacer una reforma laboral quitando indemnizaciones, conquistas de la clase trabajadora, lo llevan adelante. Si no pueden, intentan. Bueno, es un sector que probablemente crezca, como probablemente crezca la izquierda. Es decir, nos da la impresión de que ese desprestigio de los partidos tradicionales a quienes, de dónde provienen los que buscan salida, porque se produce, está claro que son, por eso dije al principio que esto según nuestro análisis modesto, nos parece que un sector no fue a votar, otro se abstuvo, otro votó en blanco y algunos buscaron un voto positivo, distinto de lo tradicional. El desprestigio es muy grande de la dirigencia. Mire, me mandaron un recorte de algo que planteé en el año 80 respecto a la deuda externa, ¿no? Entonces, que el loco del no pago, nos decían a nosotros los del MAS. Bueno, del no pago de la deuda externa. Y por supuesto, lo reivindicamos mucho. Y alguien se preguntaba algo que era masivo. ¿Pero qué pasa si no pagamos la deuda externa? Bueno, hoy en día, 45 años después, sabemos lo que pasa si seguimos pagando, porque los miles de millones de dólares que se han ido, es difícil calcularlo, pero probablemente más de 500.000 millones de dólares se pagaron en todos estos años, más la fuga de capital, lo que se pagó en deuda, ¿no? Bueno, ahí está el 40% de pobreza. Está ahí la pobreza, no está en una maldición divina que le tocó a Argentina y en otro país.
la fuga de capitales, la fuga de dólares, que es riqueza en pesos que hace el laburante y que se transforma en dólares y se va afuera, o pago de deuda, fuga de capitales, o giro de ganancias. La economía argentina está mayoritariamente controlada por empresas multinacionales que invierten un peso acá y se llevan 2 después, porque para eso lo hacen, no invierten para desarrollar el país. Pero los 2 que se llevan son $2. Traen uno y se llevan $2. ¿Cómo resuelve usted ese problema? Lo que pasa es que uno escucha, para llegar a esta pregunta te hago esta pequeña introducción, uno escucha a dirigentes del kirchnerismo, la propia Cristina o algunos, lo dice Leandro Santoro, el candidato de diputado nacional del Frente de Todos, dice no, porque Macri, que sus amigos se llevaron los dólares del país, especularon comprando dólares y llevándose los dólares. Lo otro se lo decía Carlos Pañi en una entrevista. Pero hasta el propio Berbisky publicó una lista de quienes compraron y llevaron los dólares. Está la propia Cristina. Un informe del Banco Central. Claro, y son todos amigos del kirchnerismo. Pero dicen lo mismo que decís vos, Luis. Digo, ¿me entendés? Digo, respecto a la fuga de capital, dicen lo mismo, pero lo hacen. Y captan el voto de muchos jóvenes, porque la verdad que el kirchnerismo, muchos jóvenes se han identificado con el kirchnerismo. Esa es la pregunta, te cuento esto, ¿no ha sido un problema el kirchnerismo, el peronismo, si querés, para que la izquierda se haya desarrollado y haya crecido en Argentina? En 2001-2002, se produce el 2001 y lo que mencionabas, que Sí. la gente salió, que se vayan todos, y le agregó algo después, que se vayan todos, que este pueblo puede solo. Como, váyanse que nosotros podemos, sin ustedes. Bueno, fue en medio de esa crisis desesperante, de esa tan profunda del 2001, donde millones de familias no tenían un mango de ingreso. A veces algunos vivían de la jubilación del abuelo. Es decir, era dramática la situación. Bueno, la situación empezó a mejorar. Bajaron el salario, la devaluación de Duhalde, empezaron a entrar dólares de que subían los precios de la soja y el petróleo y el gas, y suspendieron los pagos de deuda. Entonces esta Argentina que estamos viviendo hoy, que hemos vivido históricamente, era lo contrario. Entraban más dólares de lo que salían, porque no se pagaba deuda. Y las multinacionales no mandaban ganancias al exterior, porque con mano de obra 40% más barata, fue brutal la devaluación de Duhalde, bajó el salario 40%, bueno, era mano de obra esclava, metían guita, no se la llevaban, metían para invertir. Bueno, eso produjo que el gobierno de Néstor Kirchner de 2003 al 2007 despertó muchas expectativas. Muchísima gente que venía a Autodeterminación y Libertad del 2002, nosotros sacamos el 10%, después el 13%. Sí, me recuerdo, claro. Porcentajes muy altos que después la izquierda no logró repetir, nosotros tampoco. Bueno, y nos decían, pero bueno, este hombre empezaron a cambiar las cosas, ya no es tan grave. Vos sabés que mi cuñado consiguió laburo, vos sabés que mi abuelo consiguió una changa además de la jubilación, vos sabés que fulano empezó a entrar guita en la familia. Entonces, bueno, empezaron a mirar con expectativa. Así que, más que no fue un obstáculo para la izquierda, sino que fue un elemento natural de despertar expectativa, como se mueve cualquier persona. Claro, pero como terminó la historia... Bueno, ahí está el tema. Lamentablemente después de 12 años, a no ser cambio de fondo, cuando termina el canje y el kirchnerismo Néstor Kirchner vuelve a tener que pagar la deuda, porque terminó la renovación. Le pagó así cash al FMI. Le paga al FMI cash y al año siguiente empieza a pagar el resultado del canje, ya los acreedores privados, bonitas. Y empieza la historia de la Argentina. Entonces empiezan a mandar ganancias a los multinacionales para afuera, empieza la fuga, empieza la inflación. No había habido inflación, los 3 primeros. Bueno, todos los problemas de la Argentina, porque no tocó ningún problema estructural. Por eso referido a lo que vos decías, no quiero dejar de tocarlo. El kirchnerismo sí ha repetido muchas veces el tema de la deuda, del Fondo Monetario, pero como dijo Cristina Kirchner recordarán ese discurso en cadena que dijo, nosotros somos pagadores seriales. Sí, dijo así. O sea, pagadores seriales, no pagadores seriales. Bueno, 173.000 millones de dólares se pagó durante el gobierno en la cita que dio ella, ¿no? Bueno, yo siempre recuerdo la del FMI porque se le pagaron, creo que como 10.000 millones de dólares, cuando no te lo estaban pidiendo. No, el Fondo Monetario no pedía que se lo paguen todos porque no estaba juntos. vencido. Claro, era una deuda que estaba escalonada. Sí, claro. Y Lula pagó, el Fondo Monetario le dijo entonces al gobierno de Kirchner, esto lo tapan un poco, pero le dijo a Néstor Kirchner, ¿por qué no imitan a Lula? Claro. Pero no se lo podía reclamar porque tenían plazos como largos. pagarés con Claro, fechas escalonadas. Pero Kirchner trató de sacarse de encima el control las del Fondo condiciones. Monetario. Lean. Luis, justamente estaba hablando usted de la crisis del 2001, usted en 2003 tuvo el 12% de intención de voto y después no logró esa cifra hasta el día de hoy.
Lo que le quería preguntar es si usted cree que a qué adjudica esa caída, si cambió la sociedad argentina, que antes pedía que se vayan todos, o si cree que usted despilfarró capital político y lo adjudica a eso. Yo creo que como respuesta más general y más el problema fundamental fue que lo que acabo de explicar, que la mayoría del pueblo empezó, que estaba desesperado y repudiando a la dirigencia, empezó a ver que este sector, el gobierno de Néstor Kirchner, ya con el gobierno anterior, ¿no? Había empezado a levantar la economía por los elementos que señalé, completamente coyunturales, no de fondo. Y bueno, nosotros veíamos las reuniones nuestras, eran enormes, y bueno, che, fulano, que no estás viniendo, ¿qué te pasa? Los diálogos, no lo cuento, pero un montón en todo el país. Y nos decían, no, ¿sabés qué? No voy a ir, conseguí laburo, tengo poco tiempo. De pasar a mi familia no hay nadie que trae un mango, a empezar a decir, no tengo tiempo porque laburo. Es decir, era evidente que había, y parece que a este hombre no le va mal, ¿no? Por Néstor Kirchner. Evidente que despertó y volvió a, ya más en 2006, 2007, un sector de jóvenes que se incorporaba a la vida, 18, 19, 20, 25, 20 años, empezaron a militar. Se creó la corriente de la cámpara, sí. Empezó a militancia, había ya un relato, un discurso. Una identificación también. Una identificación con la lucha de derechos humanos, con la lucha contra el FMI. Ninguno era de fondo, pero despertó expectativas. Ellos dicen, el gobierno dijo que recuperó a miles de militantes para que crean en la política y hagan política. En realidad no fue así. Nunca como en el 2001 el pueblo hizo política. El pueblo hizo política, salió a la calle y echó a un presidente tomando la decisión democrática de decirle, basta, pero tengo 2 años más que la Constitución, andate. El pueblo resolvió con 40 muertos, porque se fue asesinando de la Rúa, lamentablemente quedó impune, murió impune, como otros, como de la Rúa, Rucauf, el gobernador de Santa Fe, sí, porque fueron... sí, fue nacional la represión, claro. pero como él marcó el estado de sitio, le dio el marco para eso. Bueno, hizo mucha política el pueblo, la política como la entendemos nosotros, el pueblo ejerciendo decisiones, eso es actuar políticamente. Seguir a un dirigente, a un caudillo, no es hacer política. Y justamente lo que hizo Néstor Kirchner fue recuperar para la dirigencia la política, sacársela al pueblo y empezar a volver a lo tradicional. Síganme, que no los voy a defraudar. ¿Cree que ahora en 2021 hay un rechazo a los políticos tradicionales como en 2001 o no? No, creo que hay un desprestigio enorme, pero no hay una expresión de rechazo de la misma forma que en 2001. En 2001, las elecciones de octubre, 2 meses antes del 19 y 20, se van a cumplir 20 años ahora, se están cumpliendo 20 años de esa elección, del voto bronca. La gente iba al cuarto oscuro y metía una feta de salame, metía lo más agresivo que podía, la expresión más agresiva de la bronca que tenía. En muchos casos directamente no fue, no votó, votó en blanco, toda esa expresión, clemente, señalando, no tiene mano, así que no va a chorear, era un símbolo de la expresión que tenía el pueblo de la dirigencia. Hoy en día esa dirigencia no recuperó el prestigio, no lo recuperó, claramente. Se podría decir que el presidente, Néstor Kirchner, de 2003 al 2007, 2008, y después Cristina Fernández, recuperaron cierta autoridad frente a De la Rúa. De la Rúa no tenía ninguna autoridad y era evidente que tanto Cristina Fernández como Néstor Kirchner sí recuperaron la autoridad política sobre la base de las mejoras económicas que hubo. Bueno, el resto no. Es decir, el Congreso, los jueces, al contrario, los jueces se agudizó el desprestigio. Los jueces la Corte estaba desprestigiada, pero los jueces estaban detrás ahí en la trastienda. Bueno, hoy es todo el régimen el que está desprestigiado, pero no hay una expresión de bronca y se váyanse todos. Ahora, ¿se va nuevamente a eso? Y probablemente se expresará de otra forma, yo no estoy pronosticando cómo va a actuar el pueblo, no. Pero si uno piensa en el desprestigio de la dirigencia, en lo que fue esta campaña, una banalización de todo, búsqueda de golpes de efecto, la mayoría del pueblo no la sigue. No la sigue. No, sí, claro. No la sigue. De eso no se habla en los medios de comunicación, en los medios de comunicación sí, en la calle no se habla. En los medios se habla, pero tampoco demasiado, porque no tiene rating hablar de esto. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Y da la impresión de que el pueblo piensa que el lunes 15 de noviembre va a estar igual que el sábado 13. No va a haber ningún cambio importante. Efectivamente, más allá de que haya, si revierte, no revierte, un poquito más, por ahí en la provincia de Buenos Aires levantan un poco, más allá de todo eso, no va a salir ninguna fuerza política con fuerza
para seguir gobernando, imponiendo los planes que están discutiendo con el fondo, ¿no? Y todo eso. Es decir, no va a haber ningún cambio importante. Y eso el pueblo con mucha sabiduría lo está viendo. No me hagas entrar en tus debates porque no me calienta, no me atrae nada. Bueno, por eso el desafío es que demos un paso más a rechazarlos, a sacarlos, empezar a discutir. Y eso por ahí empieza mañana en una escuela con el delegado, o con la delegada, o con el dirigente sindical, o en la fábrica. Ya decirle al dirigente, no, mirá, empezamos a dirigir nosotros, empezamos a juntarnos, che, y si empezamos a tomar decisiones nosotros, no que vengas vos a dirigirnos. Bueno, es decir, no es una cuestión de esperar a hacer una constitución. Empieza todos los días diciéndole a quien nos pretende dirigir, vamos a empezar a cambiar y a construir un país desde abajo distinto. Luis, muchísimas gracias por esta visita. Al contrario, muchas gracias. Muy una linda charla tuvimos. Bueno, igualmente, sí.